Vivian González. Un nombre que ha estado en boca de todos, pero hoy, te vamos a revelar algo que jamás imaginaste. La psicóloga que ganó la simpatía del público y se convirtió en una estrella de la televisión, acaba de protagonizar uno de los escándalos más impactantes del espectáculo. ¿Qué la llevó a perder el control frente a millones? Lo que la prensa no te contó es mucho más aterrador de lo que imaginas. ¿Quién está realmente detrás de esta caída? Los secretos del espectáculo, las traiciones del medio artístico, y lo que nadie quiere que se sepa, la verdad oculta que arrasó con su carrera. Esta es una historia de escándalo, de famosos en crisis, y de un sistema que no perdona. No creerás lo que descubrirás en este video. Así que si eres amante de los rumores de celebridades y los escándalos de famosos, no olvides suscribirte al canal, darle like, y compartir este video con tus amigos. Lo que viene es explosivo, así que quédate con nosotros hasta el final. Todo parecía transcurrir con normalidad en el set del programa de televisión donde la reconocida psicóloga Vivian González ofrecía sus análisis sobre los casos más controversiales del momento. Su presencia, siempre imponente, generaba respeto entre los presentes. Durante años, su carrera se había forjado con disciplina, seriedad y una imagen pulcra dentro del espectáculo. Sin embargo, ese día, algo cambió. Nadie estaba preparado para lo que ocurriría frente a las cámaras, en lo que muchos ya catalogan como uno de los mayores escándalos de famosos en tiempos recientes. El episodio que detonó el escándalo trataba sobre una mujer que aseguraba haber sido víctima de violencia emocional por parte de su expareja. El caso era complejo, cargado de tensión y con un trasfondo de manipulación psicológica. Desde el inicio del segmento, los ánimos estaban caldeados. La víctima lloraba desconsolada mientras el acusado mostraba una actitud desafiante, altanera e incluso burlona. Pero lo que más llamó la atención fue la mirada de Vivian, no era la misma de siempre. Algo en su expresión revelaba agotamiento, rabia contenida, quizás incluso frustración acumulada tras años de presiones silenciosas. De pronto, en medio del desarrollo del programa, ocurrió lo impensable. En un acto inesperado, Vivian se levantó de su silla, se acercó al participante y le propinó una bofetada. La reacción fue inmediata, gritos en el estudio, producción tratando de apagar las cámaras, y una ola de confusión que se extendió como fuego. La transmisión se interrumpió abruptamente. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el video del momento comenzó a circular por grupos privados de WhatsApp, páginas de farándula y cuentas de chismes. Lo que acababa de suceder no era solo una reacción impulsiva, era el comienzo de una historia marcada por rumores de celebridades, tensiones internas y la verdad oculta de la industria televisiva. Ese instante marcó un antes y un después en la carrera de la psicóloga. De ser una figura admirada por su compostura y ética profesional, pasó a convertirse en el blanco de todo tipo de especulaciones. Algunos aseguraban que Vivian llevaba semanas mostrando signos de inestabilidad emocional, otros afirmaban que había sido víctima de traiciones del medio artístico, donde las puñaladas por la espalda son el pan de cada día. También empezaron a surgir rumores sobre supuestas disputas con directivos del canal y exigencias abusivas que la habían llevado al límite. Para muchos televidentes, lo sucedido reveló los secretos del espectáculo, las máscaras que usan los famosos para mantener una imagen impecable, mientras tras bastidores viven situaciones de constante presión, traición y agotamiento. La bofetada de Vivian no fue solo una agresión, fue el síntoma de una industria podrida por dentro. Este sería apenas el primer capítulo de una caída libre marcada por polémicas de la farándula, manipulación mediática y una sociedad hambrienta de escándalos. Comenzaba así la historia más turbulenta de su carrera, una historia que, como muchas otras en el mundo de la televisión, estaba plagada de historias y traiciones, donde los ídolos caen y el espectáculo siempre continúa. La bofetada de Vivian González no solo sacudió al participante que la recibió. Sacudió a todo el país. Apenas las cámaras dejaron de transmitir, el estudio se sumió en un auténtico caos. Asistentes corriendo de un lado a otro, gritos de los productores, miembros del staff tratando de contener al público y, en medio de todo, una figura, Vivian, en silencio, con la mirada perdida, como si acabara de despertar de una pesadilla. La escena era digna de un drama, pero esta vez no era ficción, era una más de esas polémicas de la farándula que exponen las grietas del espectáculo. El canal suspendió la transmisión sin explicación alguna, reemplazando el programa por un episodio viejo, en un intento torpe por maquillar lo que ya era imparable. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones, fragmentos del video capturados por los celulares de los presentes y teorías conspirativas.
Los rumores de celebridades estaban servidos y cada medio de comunicación del espectáculo se lanzó con todo a desentrañar lo ocurrido. Las versiones comenzaron a divergir. Algunos testigos afirmaban que el participante agredido había insultado a Vivian con palabras denigrantes que nunca salieron al aire. Otros aseguraban que la psicóloga ya había tenido varios encontronazos fuera de cámara en semanas anteriores, lo que apuntaba a un patrón de conducta inestable. La pregunta era inevitable: ¿fue un acto aislado o el desenlace de algo más profundo? ¿Una reacción emocional o el grito desesperado de alguien atrapado en un sistema enfermo? Muy pronto, excompañeros, técnicos y figuras del medio comenzaron a hablar. Declaraciones anónimas filtradas a portales especializados revelaban que Vivian había tenido fuertes discusiones con productores semanas antes del incidente. Se hablaba de manipulación de casos, presiones para aumentar el rating, e incluso la existencia de conflictos internos por el control editorial del programa. Lo que parecía un simple arrebato se convertía en una bomba de tiempo que evidenciaba los secretos del espectáculo. En paralelo, comenzaron a emerger traiciones del medio artístico. Voces que antes aplaudían a Vivian ahora se desmarcaban, criticándola por perder la compostura. Algunos incluso filtraron audios y capturas de pantalla que, supuestamente, mostraban su descontento con la producción. La farándula, como siempre, no perdona ni olvida. Las historias y traiciones comenzaron a multiplicarse como serpientes venenosas, cada uno sacando provecho de la caída de una figura que hasta hacía poco parecía intocable. Mientras tanto, el canal intentaba mantener la calma de puertas hacia afuera. Emitieron un comunicado frío, sin mencionar nombres, hablando de acciones contrarias a los valores de la empresa, pero dentro del estudio se respiraba otra cosa: miedo, incertidumbre y silencio. Muchos sabían que lo ocurrido era solo la punta del iceberg y que lo peor aún estaba por venir. Así comenzaba una etapa oscura para la psicóloga que había construido su fama aconsejando a otros cómo mantener la cordura. Ahora, convertida en una de las famosas en crisis, enfrentaba no solo el juicio del público, sino también el de una industria despiadada. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser referente en su área a protagonista de una de las más escandalosas verdades ocultas del entretenimiento latinoamericano. Tras el estallido mediático por la agresión en vivo, la figura de Vivian González se desplomó de forma estrepitosa. Lo que había construido durante años, a base de credibilidad y prestigio profesional, se desmoronó en apenas horas. La presión mediática fue aplastante. Programas de chismes, portales de espectáculos y perfiles especializados en escándalos de famosos dedicaron sus espacios a analizar, desmenuzar y condenar cada gesto de la psicóloga. Nadie ofreció matices, nadie pidió contexto. El juicio público ya estaba en marcha y no había marcha atrás. Los medios tradicionales y digitales alimentaron el incendio con titulares sensacionalistas: Vivian González, psicóloga o agresora, la verdad oculta detrás del programa, se destapan los secretos del espectáculo. Cada hora traía una nueva revelación, un nuevo testimonio, una nueva traición. En cuestión de días, se configuró un hinchamiento mediático sin precedentes. La psicóloga fue catalogada como una amenaza, un símbolo del colapso emocional dentro de un sistema corrupto que, irónicamente, ella misma había intentado denunciar en privado durante años. Su rostro, antes sinónimo de serenidad y profesionalismo, se convirtió en imagen de la controversia. Los memes, parodias y montajes circularon sin freno. En las redes sociales, los usuarios dividieron sus posturas entre quienes pedían su cancelación definitiva y quienes comenzaban a preguntarse qué la llevó realmente a ese punto de quiebre. Sin embargo, la marea de odio fue más fuerte. Vivian no solo enfrentaba una crisis personal, sino que ahora era la protagonista involuntaria de una de las mayores polémicas de la farándula del año. Las marcas con las que tenía contratos rompieron relaciones. Las campañas publicitarias donde aparecía fueron retiradas. Y el canal que la había impulsado durante años anunció de forma escueta que la colaboración profesional entre ambas partes ha terminado. Todo sucedía mientras el video de la bofetada seguía recorriendo el mundo y el participante agredido anunciaba públicamente que emprendería acciones legales. Vivian, acorralada, decidió guardar silencio. No dio entrevistas, no apareció en redes sociales, no ofreció disculpas públicas. Su entorno más cercano fue hermético, aunque algunos conocidos filtraron que la psicóloga estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida. Su familia, devastada, evitaba el contacto con la prensa. Lo único que se sabía con certeza era que estaba recluida en su hogar, enfrentando las consecuencias del acto que la había empujado al abismo. Mientras tanto, excompañeros de trabajo comenzaron a contar su versión de los hechos.
Una exproductora, bajo anonimato, declaró que Vivian había sido víctima de traiciones del medio artístico, usada como chivo expiatorio para encubrir problemas estructurales dentro del canal. Según esta fuente, ya se venía gestando una purga en la producción, y Vivian era una figura incómoda por sus críticas internas. De pronto, la historia comenzaba a adquirir otra dimensión. Muchos se preguntaban si estábamos presenciando una simple reacción desproporcionada o si detrás del escándalo se escondía una red de manipulaciones, presiones y maltratos que finalmente habían hecho colapsar a una mujer fuerte, pero humana. El caso revelaba no solo los excesos del sistema, sino también la fragilidad de quienes, dentro del mundo del entretenimiento, parecen intocables. Así comenzaban los últimos días del famoso personaje televisivo que una vez fue símbolo de equilibrio emocional. Y con ello, una nueva página en la crónica de las famosas en crisis dentro de un espectáculo que no perdona errores, ni revela toda la verdad. El silencio de Vivian González se volvió más escandaloso que cualquier declaración. Mientras todos hablaban de ella no decía una sola palabra. Las cámaras la buscaban, los reporteros acampaban fuera de su casa, y los canales de televisión repetían sin cesar el video del momento exacto en que cruzó la línea. Pero Vivian no respondía. No concedía entrevistas. No salía. No subía nada a sus redes. Esa ausencia tan sonora alimentó más teorías, más rumores de celebridades, y más especulaciones sobre la verdad oculta detrás de su caída. Dentro del mundo del espectáculo, el silencio suele ser interpretado como admisión de culpa. Y así lo entendió buena parte del público, que ya había dictado sentencia. Pero en los pasillos de los medios, se susurraban otras verdades. Se decía que Vivian estaba siendo presionada para firmar un contrato de confidencialidad. Que había cláusulas millonarias de por medio. Que su silencio estaba comprado. Y que si hablaba, más de un alto ejecutivo del canal caería con ella. En ese ambiente viciado por los secretos del espectáculo, las filtraciones se convirtieron en el pan de cada día. Se publicaron supuestos mensajes de texto entre Vivian y miembros del equipo de producción donde denunciaba haber sido víctima de manipulación emocional, acoso laboral y presiones extremas para crear contenido cada vez más violento, con tal de mantener el rating. Mensajes que revelaban su angustia, su insomnio, su deterioro mental. Pero lo más grave era que, al parecer, nadie del canal la ayudó. Nadie escuchó sus advertencias. Y cuando estalló, simplemente la dejaron caer. A todo esto se sumaban los escándalos de famosos que salían en paralelo. Otros casos similares de figuras del espectáculo que habían sufrido colapsos en público empezaron a viralizarse como si todos fueran síntomas de un mismo mal. La industria comenzaba a mostrar su rostro más oscuro, y Vivian se convertía, a la fuerza, en el símbolo del colapso emocional del medio artístico. Algunos colegas decidieron romper el pacto de silencio y comenzaron a contar sus experiencias. Una presentadora reveló que también fue presionada a ocultar ataques de ansiedad. An ex-productor confesó que el programa de Vivian era un laboratorio de estrés y que la dirección sabía que ella estaba al límite. Las piezas encajaban, no era solo un desliz, era el resultado de un sistema diseñado para destruir desde adentro. Pero el golpe más duro vino de donde menos se esperaba, una persona muy cercana a Vivian filtró imágenes de su estado actual. Fotografías en las que se la veía visiblemente deteriorada, con ojeras profundas y mirada perdida. La traición fue devastadora. Esa filtración fue como una daga en la espalda, una de esas dolorosas traiciones del medio artístico que se dan cuando todo está perdido. Los medios las titularon con frialdad, así luce hoy Vivian González. Como si el dolor ajeno fuera un trofeo más en la vitrina de la prensa amarillista. La caída de Vivian ya no era solo profesional, era humana, emocional, íntima. Y en ese colapso, se vislumbraba algo más profundo que una simple pérdida de control. Era una advertencia de lo que sucede cuando la presión mediática asfixia y las máscaras caen. Las famosas en crisis no siempre lo están por vanidad o escándalo, a veces lo están por sobrevivir a un sistema que devora sin compasión. Mientras el mundo del espectáculo seguía girando con su habitual ferocidad, la figura de Vivian González permanecía en una especie de limbo público. Ni absuelta ni completamente condenada, su imagen flotaba en un mar de opiniones encontradas, donde cada medio, cada usuario y cada voz creía tener la versión definitiva de los hechos. Pero lo que estaba por revelarse iría mucho más allá de lo que la audiencia estaba preparada para asimilar. Era hora de enfrentar la verdad oculta. Un reconocido periodista de investigación, especializado en escándalos de famosos, filtró un informe explosivo, documentos internos del canal donde trabajaba Vivian que confirmaban una cadena sistemática de maltratos, presiones psicológicas y explotación emocional hacia sus conductores y presentadores.
En esos papeles se leía cómo los ejecutivos exigían a sus figuras momentos de alto impacto emocional, conflictos en cámara y reacciones auténticas que generen viralidad. El caso de Vivian no era una excepción. Era, más bien, la consecuencia de una maquinaria que premiaba el caos. Los documentos dejaban claro que la psicóloga había enviado varios correos internos advirtiendo de su deterioro emocional, pidiendo asistencia y exigiendo límites éticos. Ninguno fue respondido. La ignoraron. Y cuando cayó, simplemente le dieron la espalda. Este descubrimiento desató una nueva ola de indignación, esta vez dirigida al canal y a sus directivos. La historia ya no era la de una profesional que perdió el control, sino la de una mujer llevada al límite por un sistema que se alimenta del morbo y luego desecha a sus víctimas. En medio de la vorágine, reaparecieron figuras del medio que antes habían guardado silencio. Actores, periodistas y conductores comenzaron a contar sus experiencias con esa misma casa televisiva, confirmando años de manipulación y abuso de poder. Las redes se llenaron de testimonios, y la etiqueta almohadilla justicia para Vivian se volvió tendencia. El público, que antes había sido juez severo, ahora empezaba a ver el otro lado. La historia cambiaba. Sin embargo, como ocurre en todos los secretos del espectáculo, nada es tan simple. Mientras Vivian era reivindicada por algunos, otros seguían firmes en su condena. Una cosa no quita la otra, decían. Golpear a alguien sigue siendo un delito, sin importar las razones. La psicóloga seguía enfrentando cargos legales, y el proceso judicial avanzaba lentamente. Aunque se empezaba a hablar de atenuantes, de responsabilidad compartida, y de cómo el contexto lo cambia todo. Los rumores de celebridades también apuntaban a que varios ejecutivos del canal estaban preparando su salida voluntaria, intentando escapar del escándalo. Algunos productores que habían sido protegidos durante años ahora enfrentaban investigaciones internas. El caso Vivian se convertía en una bomba de tiempo que arrastraba a todo aquel que, de una forma u otra, había sido cómplice. Mientras tanto, la psicóloga seguía en su exilio mediático. Su abogado aseguró que se encontraba en tratamiento psicológico intensivo, buscando reconstruirse desde el fondo. Detrás del telón, entre sombras, luchaba por no derrumbarse del todo. Sus últimos días como famosa no eran glamorosos ni espectaculares, eran días de introspección, dolor y reparación. En un medio donde las traiciones del medio artístico son moneda corriente y donde las apariencias valen más que la verdad, el caso de Vivian era un recordatorio brutal, detrás de cada escándalo hay una persona. Y a veces, los gritos más fuertes son los que vienen del silencio. Después de meses de estar en el centro de los titulares, las cámaras de la prensa finalmente dejaron de acecharla. Vivian González, quien había sido la estrella de uno de los programas más polémicos de la televisión, ya no era el rostro que todo el mundo quería ver. Su ausencia fue aún más impactante que su presencia. En un mundo donde la fama se mide por la visibilidad, su desaparición fue un enigma que los medios no lograban resolver. El sistema que la había impulsado al estrellato la abandonó sin miramientos. Los mismos productores que un día la convirtieron en una de las figuras más queridas y controvertidas del medio, ahora la ignoraban. Los rumores empezaron a tomar fuerza, se decía que los ejecutivos del canal le ofrecieron dinero a cambio de su silencio, que la dejaron sola en el peor momento de su vida profesional. Los secretos del espectáculo comenzaron a filtrarse, y con ellos, la verdad que muchos temían, Vivian había sido víctima de un sistema que no perdona. Un sistema que utiliza a las figuras hasta agotarlas y luego las descarta sin piedad. Mientras tanto, el público seguía debatiendo en redes sociales. Algunos apoyaban a Vivian, mientras que otros seguían condenándola por su agresión en cámara. Los rumores de celebridades no dejaban de circular, algunos aseguraban que la psicóloga había perdido el control por un problema personal, mientras que otros hablaban de un estrés insostenible provocado por la presión del programa. Lo que antes parecía ser una historia de escándalo, ahora era una historia de traiciones del medio artístico. El caos generado por los constantes ataques mediáticos y las entrevistas filtradas revelaron una verdad más incómoda aún: la industria del espectáculo se alimenta de la destrucción. Y Vivian, al igual que otros antes que ella, fue solo una pieza sacrificada en este oscuro tablero. A medida que la prensa seguía su camino, la psicóloga se sumía en una profunda reflexión sobre su futuro. ¿Volvería a ser parte de ese sistema que tanto la había exigido? ¿O su retirada sería definitiva? Los días pasaban y las historias sobre Vivian desaparecían de los titulares. En su lugar, surgían nuevas figuras del entretenimiento, pero el eco de su caída seguía resonando. El caso de Vivian González dejó una marca imborrable en la industria.
En los círculos más íntimos, se empezó a hablar de los peligros del medio artístico, de la presión desmedida que viven aquellos que buscan la fama a toda costa. Los famosos en crisis ya no eran solo un tema de chisme, se convirtieron en símbolos de un sistema que estaba muy lejos de ser perfecto. En un acto de valentía, Vivian rompió su silencio a través de un comunicado corto y conmovedor. Agradecía el apoyo de quienes la habían respaldado, pero dejaba claro que estaba eligiendo un camino diferente, uno donde su bienestar mental y emocional fueran prioridad. Ya no quería ser una pieza en el engranaje de un espectáculo que devoraba a sus artistas. El mundo siguió girando, como siempre lo hace, pero para Vivian, ese ciclo de fama y escándalos había llegado a su fin. De las sombras, emergió una mujer más sabia, más fuerte, dispuesta a reconstruir su vida lejos de los reflectores. Aquel que alguna vez fue su mundo de luces y cámaras, ahora solo representaba el dolor de un pasado que había decidido dejar atrás. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre este caso tan controversial y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más secretos de la farándula.